carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Los que nos quedamos aquí, entonces vamos a la palabra. Bueno, Segundo de Reyes en el capítulo 5. Hace unos 12 años prediqué algo de este mensaje, pero Dios me inquietó a que retomara esto porque estas cosas, bueno, la Biblia no pasa de moda y las situaciones, las trampas y los tropiezos, las tentaciones nunca se acaban y necesitamos también estar apercibidos, estar atentos todo el tiempo en las cosas que Dios quiere que sepamos. Segundo de Reyes capítulo 5 nos habla de la historia de aquel hombre Eliseo, que era profeta del Señor, y un hombre conocido, general del ejército de Siria, llamado Naamán. No vamos a predicar de él, pero quiero meterlos en el contexto. Creo que todos se acuerdan de la historia de Naamán y de Eliseo. Naamán y Eliseo se encontraron porque Dios propició aquello, porque Naamán, el general del ejército de Siria, un ejército enemigo del pueblo de Dios, estaba con lepra, tenía lepra, y por medio de una muchacha que trabajaba con ellos en su casa, que había sido llevada en cautiverio en alguno de las incursiones del ejército de Siria, ella le habló a Naamán del profeta Eliseo y le dijo: hay un profeta en Israel, ¿por qué no vas a consultar a ese profeta para que te sane? ¿Verdad? Entonces, en eso transcurre ahí, desde el versículo 1 hasta por lo menos el versículo 14, narra la historia de cómo el Señor hizo un milagro poderoso en la vida de Naamán, quitándole la lepra y tratando con Naamán a través, por supuesto, del profeta Eliseo. Otro día predicaremos de eso. Pero el punto que vamos a tocar hoy es lo que sigue a partir del versículo 15, en adelante. Dice así la palabra: luego volvió con todos sus acompañantes, este es Naamán, a donde estaba el hombre de Dios, Eliseo, ¿verdad? Se presentó delante de él y le dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. Presente de tu siervo es una forma muy poética de decir que recibas un pago de parte mía. Le está diciendo Naamán a Eliseo. Un general de un ejército eran personas muy adineradas. Los generales, por ejemplo, en tiempos de Jesús, que el imperio romano era el que gobernaba, estaban los centuriones, etcétera, que eran conocidos porque manejaban buenas posesiones económicas, haciendas, lugares de retiro. Bueno, aquello era así vivían. Entonces Naamán tenía plata, no era ningún limpio. Entonces le dice: te ruego que recibas un presente de tu siervo. Pero note lo que dice Eliseo. Pero él le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Este era un dicho de los profetas, de Elías, que era el padre espiritual de Eliseo, y de Eliseo. Vive Jehová, te aseguro
que eso es lo que quiere decir, vive Jehová, te aseguro, o por Dios en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Estaba muy centrado Eliseo. Estaba muy centrado. Él no era una persona codiciosa, porque de eso vamos a tocar el tema hoy, de la codicia. Y entonces dice, y aunque le instaba a que aceptara alguna cosa, Eliseo no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, ¿no se dará a tu siervo de esta tierra la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Él dice, lo que está diciendo, yo me convertí hoy, de aquí en adelante, ahora voy a ser seguidor del Dios de Israel. Y entonces le da le pone ahí una salvedad, porque él es el general del rey de Siria, y entonces era el que siempre andaba a la par del rey de Siria. Y entonces le dicen, esto perdone Jehová a tu siervo, cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón era el dios de los sirios, para adorar allí y se apoye sobre mi brazo, si yo también me inclino en el templo de Rimón, si hago tal cosa, que Jehová perdone en esto a tu siervo. Lo que está diciéndole es, si de aquí en adelante voy con el rey delante de Rimón y yo tengo que hincarme porque necesito ayudarle a aquel para que se hinque y eso, no es que yo me estoy hincando delante de Rimón, lo hago porque es el rey, tengo que ayudarle, eso es. Y entonces Eliseo le respondió, ve en paz, tranquilo, porque aquí el asunto es del corazón. Y viene la parte que nos interesa ahora. Ve en paz, y dice, se fue pues y caminó como media legua de tierra. De aquí en adelante, y ahora en adelante les digo, yo estoy leyendo en la Reina Valera del 95, por si se ve que hay algunas palabras diferentes de la Reina Valera del 60, pero es la misma idea. Dice el versículo 20, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, pensó, mi señor ha dejado marchar a este sirio, Naamán, sin aceptar de sus manos las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré tras él. Vea, usa otra vez esa expresión de vive Jehová, de seguro, pero ahora la usa de esta forma. De seguro, vive Jehová, que correré tras él a ver si obtengo alguna cosa. Si mi amo Eliseo no quiso nada, yo voy a ver qué agarro. O sea, ¿cómo es posible que vaya a desperdiciar esta gran y grandísima oportunidad? Entonces correré a ver si obtengo alguna cosa. Dice el versículo 21, siguió Giezi a Naamán, y cuando Naamán vio que venía corriendo detrás de él, se bajó del carro para recibirlo. Era un Mercedes-Benz, último modelo, ¿verdad? Dice, venía corriendo, se bajó del carro a recibirlo y le preguntó, ¿va todo bien? Y el otro le respondió, todo bien. Pero mi señor me envía a decirte, acaban de venir a verme de los montes de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que me des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Naamán dijo, toma, por favor, los 2 talentos. Se suponía que era un talento para uno de estos hijos de los profetas y uno para el otro. Le insistió y ató los 2 talentos de plata en 2 bolsas, junto con 2 vestidos nuevos, y lo dio todo a 2 de sus criados para que lo llevaran a cuestas delante de Giezi. Oiga, estos 2 talentos de plata eran peso, era un peso. El talento era una medida de peso. Era cualquier cantidad de plata. O sea, era una exageración de plata. Que si lo convertimos, digamos, al tiempo presente, tal vez más bien pierda valor si les digo cuántos dólares es, porque en aquel tiempo era diferente. Con un talento de plata se podía mantener años una familia, hasta un pueblo, etcétera. Por eso es la parábola de los talentos. La
parábola de los talentos lo que quiere decir es que el Señor le confió mucho a cada uno de ellos. Al que le confió un talento, le confió cualquier cantidad de dinero. No se imaginen que un talento es una moneda. No. Bueno, entonces ya le inventa este cuento. Versículo 23 dice, Naamán dijo, toma por favor los 2 talentos. Le insistió y los ató, los talentos de plata, en 2 bolsas junto con 2 vestidos nuevos, y lo dio a 2 de sus criados para que lo llevara a cuestas delante de Giezi. Cuando llegó a un lugar secreto, lo tomó de manos de ellos y lo guardó en casa. Luego mandó a los hombres que se fueran. Ok, guardó aquello en la casa, en un lugar secreto. Y muy bien, todo tranquilo, se fue para donde Eliseo. Entonces entró y se presentó ante su señor. Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y le dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte, respondió. Pero Eliseo insistió, cuando aquel hombre descendió de su carro para recibirte, ¿no estaba también allí mi corazón? ¿Acaso es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Así se ponía un leproso, blancos. Así empezaba la lepra a manifestarse. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, ¿qué significa, Señor, este pasaje para mí? Dígale así, Señor, ¿qué significa este pasaje? ¿En qué me puede ayudar a mí este pasaje, Señor? Quiero saber, quiero captar, Señor, qué es lo que tú quieres y tienes reservado para mí a través de esto el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús, háblame a través de tu palabra, Señor. Amén. Bueno, el mensaje tiene un título y es el proceso de la lepra. Ese es el título que el Señor me dio para este mensaje, porque vieron que terminó en lepra el asunto. Pero hubo un proceso y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Este proceso, porque está descrito aquí en el mismo texto y vamos a ir sacándolo poquito a poco, palabra por palabra, los versículos que vienen. Porque lo primero que vemos ahí, en ese versículo 20, es que Giezi, el varón de Dios, cuando oyó que su amo Eliseo había rechazado aquello que le iban a dar, que era mucho, entonces lo primero que hizo fue pensó. Por eso les dije que en la Reina Valera lo dice así, en esta Reina Valera del 95, caviló, lo trató allí en su corazón, porque todo comienza con un pensamiento, todo comienza ahí, en la mente. Aquí es donde empiezan las batallas, ¿sí o no? Aquí es donde empiezan las batallas y ahí es donde ganamos o perdemos una batalla, porque este hombre que era codicioso, Giezi, primero pensó y entonces empezó a planear. Mi señor ha dejado marchar a este sirio sin aceptar de sus manos las cosas que había traído, y por eso dice lo siguiente: vive Jehová que correré. Bueno, vamos a ver esto, porque un incendio forestal comienza con una pequeña chispa, ¿verdad que sí? Así es, y así son los incendios de nuestras vidas. Empiezan con una chispa, pero cuando empieza a arder aquello, nadie lo para. Por eso es que es tan importante detectar los pensamientos. De hecho, dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 10 que nosotros necesitamos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, porque todos tenemos pensamientos vanos, pensamientos malos, pensamientos que no agradan a Dios, pensamientos que se desvían, y tenemos que cuidar esos pensamientos, porque si son pensamientos contrarios al Señor, entonces en el nombre de Jesús
Al decir la Biblia, llevar cautivo todo pensamiento, es como se hace con un maleante. Se agarra, se esposa y se mete en el cajón y se lleva a la cárcel. Se supone, ¿ah? Así. Porque solo mal va a traer, solo va a perjudicar un pensamiento de esos. Entonces, lo segundo que vemos ahí es que él dice, correré tras él, correré tras él. Para eso sí, el ser humano corre, porque somos lentos para muchas cosas, pero cuando se trata de la codicia, corremos tras las cosas que no convienen, más algo como esto, que este hombre estaba haciendo ya algo que totalmente no correspondía hacer. No fue que le preguntó a Eliseo, pero ¿cómo no aceptaste? Y el otro le dijo, bueno, si quiere usted, ¿verdad? Pero ni eso. O sea, no dejó ni siquiera Eliseo esa puerta abierta para que su criado, imagínense ustedes, este es el criado de un profeta. Eliseo, yo no sé si han visto la historia de Eliseo, pero Eliseo era platudo. La familia de Eliseo tenía plata, porque dice la Biblia que cuando Elías llamó a Eliseo, Eliseo iba con una yunta de bueyes arando, pero adelante de él iban no sé cuántas yuntas más de su papá, de la familia. O sea, él seguramente tenía terrenos y cosechas y de todo. Pero ¿qué hizo? Elías llegó, le extendió su manto como diciéndole, quiero que seas mi discípulo, mi seguidor, mi sucesor, porque eso es lo que andaba Elías buscando, ya el sucesor de él, Dios lo envió. Y Eliseo, sin pensarlo, como igual que Mateo dejó el banco de los impuestos, etcétera, o cualquiera de los discípulos dejando las barcas y las redes, siguieron a Jesús. Así Eliseo dejó los bueyes, dejó la finca, dejó el arado, es más, agarró los bueyes, los sacrificó y con la madera del arado hizo un holocausto al Señor, y a partir de ahí se dedicó a profeta. Pero no es que andaba buscando plata, vean ustedes, no andaba buscando plata, entendía que Dios lo ocupaba, no era codicioso. Pero ahora tiene un discípulo codicioso. Este Giezi está en proceso y no sabe que tiene que su amo, Eliseo, es profeta. ¿Qué no va a saber un profeta? Ya no le iba a mostrar Dios a un profeta, pero está en proceso. Y así todos nosotros estamos en un proceso. Y no es que Dios nos va a desechar ni que nos va a dar lepra como le dio a este Giezi. Hablando naturalmente, ¿verdad? Literalmente. Pero es que, como vamos a seguir viendo más adelante, esa lepra ya estaba ahí en el corazón de él y Dios quería mostrárselo. Podía haber renunciado, como le dijo Dios a Caín antes de matar a Abel. Bueno, entonces se propone correr y luego dice, para ver si obtengo alguna cosa. No sé si lo leyeron ahí. Vive Jehová que correré tras él a ver si obtengo alguna cosa. Ve que estaba pensando solo en él, porque esa es la codicia. Yo pienso solo en mí mismo, soy egoísta, no me importa nada ni nadie, yo solo quiero sacar provecho. Y este mensaje es para todos nosotros que muchas veces queremos autocomplacernos. Yo me merezco vivir bien, yo merezco esto, yo merezco lo otro. Y ahí es donde terminamos haciendo cosas que no tenemos que hacer, mintiendo o haciendo cosas que a Dios no le agradan. Entonces sigue la historia y en el versículo 21 dice que Giezi alcanzó a Naamán porque se fue corriendo detrás de él. Corriendo. Y entonces Naamán lo que le pregunta es, ¿todo bien? Imagínense ustedes, ¿todo bien? Y respondió él, sí, todo bien. El otro le pregunta, ¿va todo bien? Sí, ¿está algún problema? Seguro Naamán estaba
Él estaba preocupado e interesado, se sentía endeudado, acababa de recibir la sanidad de una enfermedad incurable, la lepra se fue. O sea, él se sentía que tenía que corresponderle al profeta Eliseo e incluso a este hombre. Y por supuesto, Giezi estaba ahí a la par de Eliseo cuando él llegó. Y entonces le pregunta, ¿va todo bien? Como diciendo, ¿está bien la cosa o necesita algo? El otro, no, todo bien. Pero mi Señor me envía a decirte, ay mamá. Pero voy al todo bien porque nos engañamos a nosotros mismos. Porque muchas veces nos preguntan, ¿todo está bien? Ah, sí. Muy poquitas veces usted responde, no, la verdad es que no todo está bien. Le pregunto, ahora en el saludo seguramente la mayoría de ustedes respondieron, sí, todo bien. ¿Cómo está? Bien, sí, viera que bien. Pero ¿será real eso que decimos cuando decimos que estamos bien? Porque no está mal reconocer que hay algo malo o que usted necesita ayuda, que usted necesita consejo, que usted necesita que alguien le ayude a salir de aquello, o que usted está teniendo algún problema o alguna situación. No tiene que decir que está bien a todo. Hay situaciones donde a veces no está bien. Y ahí es donde la iglesia, los pastores, los líderes, los consejeros entran en juego para ayudarnos unos a otros. Bueno, pues este dijo que estaba bien, pero no estaba nada bien. Y entonces viene la mentira. Pero mi Señor me envía a decirte, porque en el camino de la lepra no puede faltar la mentira y el engaño. Y es una cadena, es un círculo vicioso. Una mentira lleva a otra mentira. Y esa otra mentira lleva a otra mentira. Mentira y engaño, mentira y engaño. Y aquí Dios le está hablando a alguien, porque yo no creo que el Señor me haya puesto a predicar este mensaje por nada, porque yo creo que todos nosotros necesitamos esto. En alguna de estas cosas podemos vernos reflejados, porque no hay nada peor que un cristiano que dice mentiras. O sea, es incompatible. Quítense de vosotros toda mentira. Nos mentimos, ¿cómo nos vamos a mentir entre nosotros? Y no hay nada más feo que eso, agarrar a un hermanito o alguna hermanita en la mentira, porque mentir es pecado. Pero venimos a la iglesia a cantar, a alabar al Señor y todo, pero mentimos por allá, decimos una mentira por acá, le mentimos al patrón, le mentimos a la mamá, le mentimos al esposo, a la esposa. Decimos mentiras y está mal. Tenemos que reconocer el asunto delante de Dios, pedir perdón, pedirle perdón a quien haya que pedirle perdón y seguir adelante y no mentirnos. Porque cuando amamos algo más que a Dios, comenzamos a justificar, ocultar y mentir para conservarlo, que es lo que está haciendo este. Cuando usted dice una mentira, al primero que afecta es a Dios. ¿A quién más? A Dios. Y decimos una mentira y queremos que Dios nos apoye, que Dios nos ayude. Tenemos un problema y entonces para salir de ese problema de ahí hay que mentir. Ay, Dios me ayude. No podemos esperar que Dios nos ayude a salir de ese problema si dijimos mentiras o vamos a decir una mentira. Bueno, el punto es que sigue adelante con este cuento, Giezi. Se llevan a cuesta los talentos cuando llegan a un lugar secreto. Que me gusta eso, porque, no sé, tiene un sentido al hablar de aquí. Y cuando Giezi llegó al lugar secreto, no llegó al lugar secreto que habló Jesús,
que Jesús dijo, cuando vayas a orar a tu Padre, cierra la puerta y ahí en lo secreto. No, Giesi no se metió a orar. No buscaba la comunión con Dios, estaba más bien al revés. Buscó un lugar secreto donde esconder su mentira, su robo, su falsedad. Creía que nadie lo iba a ver. Y siempre hay un lugar secreto, siempre hay un lugar o un espacio que tenemos donde nadie nos ve. Siempre hay algo que esconder. Pero el creyente no puede tener secretos, no podemos tener secretos, es que tenemos que llegar a esa conclusión. No podemos tenemos que ser cartas abiertas, libros abiertos, dice la Biblia. Porque si estamos escondiendo algo es porque hay algo raro. Porque si no fuera algo raro, no lo escondemos. Y así dice la palabra de Dios que tenemos que tener todo. Mire, yo tengo mi teléfono y lo pongo en la casa donde sea. Tricia lo agarra, la pastora lo toma, lo agarra, busca cosas. No es que ande registrándome el teléfono a ver qué tengo, no es eso. Pero ella tiene la libertad para meterse en mi teléfono, revisar mensajes, revisar correos, revisar YouTube, revisar Instagram, revisar cualquier cosa, fotos, lo que sea, porque yo no quiero tener nada secreto. Así debe ser, tenemos que llegar al punto donde no escondamos nada a nadie, no tengamos que esconderle nada a nadie. Pues Giesi ahí guardó su fechoría, porque no hay lugar donde Dios no esté, ¿sí o no? Que eso dice la Biblia. El salmista dice, aunque me meta debajo del mar, aunque me vaya al abismo, aunque me vaya para el cielo, en cualquier parte, ahí está Dios. Y entonces es donde viene la otra parte. Cuando llega Giesi a la casa donde está Eliseo, Eliseo le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Se dieron cuenta? Está probándolo. Como Jesús prueba a sus discípulos, como Dios nos prueba a nosotros. A veces Dios nos prueba porque hay personas que nos preguntan, ¿de dónde viene? ¿Qué andaba haciendo? Mira, inventa. Pues Eliseo está probando de dónde vienes. Por supuesto Eliseo sabía de dónde venía. ¿Vieron lo que le dijo ahí? ¿Acaso le pedí, dice Eliseo, cuando aquel hombre descendió de su carro para recibirte, ¿no estaba allí también mi corazón? Lo que está diciendo, ¿no estaba yo ahí viendo lo que estaba pasando? Aparentemente, según estuve viendo en hebreo, lo que quiere decir con que no estaba allí mi corazón es, no estaba yo presente también ahí. Parece que Dios le permitió a Eliseo una visión para ver exactamente lo que estaba pasando cuando Giesi se fue y trajo aquello. O sea, él lo vio, Dios se lo mostró. Igualito que las cámaras que hay ahora en todo lado. Eso es lo que le está preguntando Eliseo. ¿No te das cuenta que en todo lado hay cámaras ahora? Y entonces le pregunta, ¿de dónde vienes? Y Dios nos pregunta a nosotros hoy, ¿qué has estado pensando? ¿Qué has estado maquinando? ¿Qué lugares estás visitando? ¿Qué amistades estás frecuentando? ¿Qué has estado viendo? ¿Qué has estado oyendo? Y entonces le dice, ¿no está allí mi corazón? ¿No sabes, no te das cuenta? O sea, ¿cómo es que Giesi, criado de un profeta, se pone a hacer esas cosas? O sea, es muy, muy inocente, ¿verdad? Muy tontico. O sea, yo no logro entender todavía a Giesi. Porque si sabes, es que no era que Eliseo era un maestro de la palabra,
o que Eliseo era un apóstol, no sé, por poner otro ministerio ahí. No era evangelista nada más, no, profeta. El profeta era un vidente, todo lo veía, Dios todo se lo mostraba. Es como cuando estábamos chiquitillos, que la mamá todo lo sabía y nos agarraba en la mentira, en todo. Y si no lo sabía ahí, la vecina se lo contaba, o se lo decían la maestra en la escuela, o se lo decía, qué sé yo. De alguna forma mi mamá se daba cuenta de todo. Y vieran que así pasa con el pastor. El pastor, por alguna razón, se da cuenta de todo. Y qué decepción. Porque a veces uno se da cuenta de algo y esa persona le ha dicho otra cosa. Bueno, entonces uno dice, si le miente al pastor, ya, y le miente a cualquiera y no respeta a Dios. Bueno, ¿no sabías, Giesi, que ahora hay cámaras en todos lados? Porque la verdadera tragedia no es que Dios descubra el pecado. Oiga bien esto. La verdadera tragedia no es que Dios descubra el pecado. La verdadera tragedia es pensar que Dios no lo ve todo. Y al cristiano que no entienda que Dios lo está viendo porque Dios ve todo, está en otras. Que se convierta o que no sé, que lea la Biblia. Muchos temen ser descubiertos por las personas, pero pocos viven conscientes de que Dios ve todas las cosas. Acuérdense la historia que les he contado. Aquel papá y el hijo que iban por allá por la zona sur, en los piñales ahí, donde no hay ni cercas ni nada. Y el papá dijo, uy, mire qué piñas, paremos. Y se bajaron. Y entonces el papá le dijo al hijo, mira para la izquierda, a ver si viene alguien, ¿verdad? Y el hijo, no viene nada. Mira para la derecha, a ver si viene alguien. No viene nada. Y entonces el papá llega a arrancar la piña y le dice al hijo, papi, ¿por qué no volvés a ver para arriba mejor? Porque volvemos a ver para todos lados menos para arriba. Dios es el primero que nos está viendo cuando estamos haciendo algo indebido. Muchos temen ser descubiertos, pero poquitos bien conscientes de que Dios ve todas las cosas. Yo creo que hasta que lleguemos a esa conciencia de que al primero que afectamos cuando fallamos es a Dios, no al prójimo. Por supuesto, mejor dicho, cuando fallamos al prójimo, al primero que afectamos es al Señor. O cuando hacemos alguna cosa o pensamos alguna cosa, qué sé yo. Y entonces viene aquí la parte difícil y le dice, bueno, ya Eliseo le llama la atención y le dice, ¿por qué te metiste de ayudante de profeta? Porque el que se mete de ayudante de profeta o a servirle a Dios o de cristiano acepta a Cristo, tiene que saber que Jesús dijo, no se hagan tesoros aquí en la tierra, porque eso es parte de ser cristiano. Renunciar a hacerse rico, renunciar a la codicia. Porque el Señor nos mandó a otra cosa aquí. ¿Recuerdan el joven rico? El joven rico, no entró en el reino de los cielos. Jesús inmediatamente, unos versículos después, dijo, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Estaba diciendo, ese rico no va a entrar en el reino de los cielos, porque Jesús le dijo, bueno, te falta algo, vender todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No, tenía muchas posesiones, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Si el Señor nos mandó más bien a despojarnos, o sea, no tener el corazón apegado. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, este es tiempo de confiar en Dios, no es tiempo de codiciar, le dice Eliseo. ¿Acaso es tiempo de tomar plata, tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? ¿No lo enseñó Jesús con su ejemplo? ¿O es que solo porque es Jesús no voy a entender lo que vino a enseñarme? Que no tenía ni siquiera una almohada propia. Se lo dijo a uno ahí. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si me va a seguir, no puede ser codicioso.
no puede estar amarrado a las cosas de este mundo, a querer tener, acaparar, tener lujos, cosas, qué sé yo, y trabajar solo para eso. A alguien le está hablando el Señor hoy, me imagino. Ya empezó conmigo, por supuesto. Entonces, este tiempo es tiempo de confiar en Dios, porque Dios te va a dar lo necesario. Es tiempo de glorificar a Dios con lo que tenemos. Es tiempo de estar contentos con lo que tenemos, como dicen en 2 Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6. Contentos con lo que tenemos, porque teniendo sustento y abrigo estemos satisfechos. Un día nos iremos para allá con Él, y allá seguramente el Señor nos dará un montón de cosas que no tuvimos aquí, pero ya tendremos otra naturaleza diferente. No vamos a ser codiciosos por allá, porque carne y sangre no van a heredar el reino de los cielos. Y eso, la codicia está en la sangre, en la carne. Entonces, este es tiempo más bien de dar testimonio, que no te conozcan porque usted es una persona avara, porque usted es una persona rajona, que anda rajando con las cosas que tiene, e incluso no solo se cae en la codicia con cosas que usted tiene, sino con las cosas que usted puede hacer, o con los títulos que usted ostenta, qué sé yo. Por aquí tengo una nota, voy a buscarla, acerca de la codicia, porque busqué aquí información acerca de la codicia según la Biblia, y es importantísimo. Empieza diciendo la Biblia: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Éxodo 20:17. Entonces la idea es un deseo interno que procede a acciones externas. A acciones externas. Antes de robar, engañar o adulterar, el corazón suele estar lleno de codicia. Eso, en el Nuevo Testamento, la palabra griega para codicia quiere referirse, o se refiere a querer tener más, afán de obtener ventaja, insaciabilidad. No se limita al dinero nada más, puede referirse al poder, reconocimiento, y todo eso es codicia. Placer, influencia, posesiones. De hecho, Pablo dice: haced morir la avaricia, que algunos la traducen por codicia, y dice que es idolatría. Las características de la codicia: nunca se satisface, dice Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Distorsiona las prioridades, produce otros pecados. Lo podemos ver, por ejemplo, en el pecado de Acán, en Josué capítulo 7. Por codiciar, Acán se dejó el anatema y murió por lo que hizo. Aquí está el ejemplo de Giezi, y ni qué hablar de Judas Iscariote, que preguntó: bueno, ¿cuánto me dan? ¿Cuánto me echan? ¿Cuánto me echan por Jesús? 30 piezas de plata. Bueno, les podría compartir aquí muchísimo más acerca de esto de la codicia, pero vamos al texto aquí para ir terminando. Por tanto, hay un por tanto aquí, dice el versículo 27, o sea, una sentencia para el codicioso. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Qué triste, qué duro. Porque el que siembra para la carne, dice la Biblia, de la carne segará corrupción. Porque todo pecado trae sus propias consecuencias tarde o temprano. La lepra que apareció en el cuerpo de Giezi ya había comenzado mucho antes. ¿Dónde? En su corazón. La codicia es una enfermedad espiritual que, si no se detiene, contamina toda la vida. Y lo peor es que va a afectar a otros también, porque vieron que esto
dice, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. La lepra era una de las enfermedades más temidas en el mundo antiguo. Comenzaba de manera casi imperceptible, pero poco a poco iba consumiendo a la persona. Así es la codicia. El juicio es profundamente simbólico. Este juicio que le cae a Naamán, aquí, de la lepra, a Giezi. Giezi quiso quedarse con los beneficios de Naamán, pero terminó quedándose también con su enfermedad. Nada menos. ¿Quiere lo de Naamán? Está bien, ahí va el combo. Todo y lepra. Qué duro, qué triste. Quiso tomar lo que no le pertenecía y recibió algo que tampoco esperaba. La codicia promete ganancia, pero termina produciendo pérdida. Giezi ganó plata, un montón, y ganó vestidos, pero perdió su integridad, su testimonio, su futuro, su salud, todo lo perdió. Y no solo eso, como les dije, aún de sus descendientes. Muchas veces las personas obtienen exactamente aquello que perseguían y descubren que el precio fue demasiado alto al final, más bien. La codicia funciona de manera similar. Empieza con un deseo, se convierte en una obsesión, produce engaño y termina destruyendo. Cuidémonos de la codicia. Empieza con un pensamiento. Giezi nos muestra aquí el proceso completo de esta lepra del alma. Eso es lo que vemos aquí. Así como un cáncer puede comenzar con una célula. Empieza con una célula cancerosa o cancerígena. Una célula enferma. La codicia puede comenzar con un solo pensamiento, no confrontado, no llevado a los pies de Jesús. Hay consecuencias por mi pecado que no solo me afectará a mí, lo que les digo, sino a toda la ascendencia. Este Giezi solo pensó en él, no pensó en su familia, no pensó en las consecuencias. Entonces, aquí casi termino. Giezi es ejemplo de que una persona puede estar cerca del pastor, cerca del profeta, ver milagros, servir en el ministerio, conocer la verdad y aún así permitir que la codicia gobierne su corazón. Yo no sé si han visto en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo en 2 cartas, la carta 1 Timoteo en el capítulo 3 y en Tito en el capítulo 1, que el apóstol Pablo está mandándoles a Timoteo como líder y a Tito como líder de iglesias a que seleccione ancianos para esas iglesias. Y uno de los consejos que les dice, a los dos les dice el mismo consejo: no busquen a alguien que sea codicioso de ganancias deshonestas. Un pastor no puede ser codicioso de ganancias deshonestas. Un líder que pueda manejar tal vez dinero, qué sé yo, recibir de alguna forma, no puede ser codicioso, porque se va a valer de aquello para sacar plata o para robar o para pedir, para coaccionar a los hermanos y las hermanas. Y hay muchos de esos que están en el ministerio y los que los nombran como líderes no se fijan en esas cosas. Por eso que vemos tantos ejemplos de esos que tienen mansiones lujosas y carros último modelo, hasta aviones privados y toda esa cosa. Me va a decir que no son codiciosos de ganancias, aunque sean honestas. No, son deshonestas, porque eso es deshonesto. Por supuesto, un pastor tiene que tener su entrada económica y vivir bien. Tampoco es que va a vivir una necesidad. Pero el asunto es ese: si es codicioso, hay problemas. Si es codicioso, contentos con lo que tenemos, dice la Biblia. Bueno, entonces Giezi es un ejemplo de una persona que puede estar en el ministerio y todo, pero aún así permitir la codicia en su corazón. La lepra apareció en su piel en un instante, pero llevaba mucho tiempo haciendo
creciendo en su interior. Ese es el punto. Veámonos a nosotros mismos. Porque la lepra de Giezi no comenzó cuando apareció en su cuerpo, comenzó el día que permitió que la codicia ocupara el lugar que Dios debía tener en su corazón. Es que Dios es el que tiene que tener el primer lugar, porque cuando confiamos en que Dios va a suplir para todas nuestras necesidades, se va la codicia. Porque codicia más bien es falta de fe, es falta de confianza en un Dios que va a suplir para todo. Hay un pasaje en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 y 20. Termino con esto para que ustedes, para que esta predicación termine en una bendición y ustedes no se vayan. Este pastor nos dijo codiciosos a todos. O alguien se vaya a sentir mal por lo que, o que me edificó el pasaje este de Giezi y su codicia y estas cosas. Dios quiere bendecirnos. Oiga lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Eso hace Dios con nosotros. Ahí está la vida y ahí está la muerte. Ahí está la bendición y ahí está la maldición. Escoge, pues. Dios dice escoja, pero aquí nos está diciendo escoja la vida. O sea, Dios es como que nos pone un examen pero nos sopla la respuesta. ¿Ah? Escoja la muerte o la vida, pero escoja la vida, escoja la vida. ¿Ah? Y nos vamos por la muerte. ¿Ah? Adán y a Eva les dijo, aquí está un arbolito, Adán y Eva, Adancito y Evita. Aquí está este arbolito, se llama el árbol de la vida. Y aquí está el árbol de la muerte, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando coman de este árbol, tostados, les va a ir mal. O sea, hasta aquí llegaron, muerte. Tengo que ponerle un rótulo, muerte aquí. O sea, Dios les dijo, aquí está el de la vida. ¿Por qué fueron a buscar el de la muerte? Codicia. El diablo, la serpiente llegó a meterles carbón. Es que sembró la codicia. Y cuando escogemos la codicia nos alejamos de la vida. Entonces por eso Dios dice aquí, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Ven? Qué lindo. Pensemos en nuestros hijos, pensemos en nuestros nietos y pensemos en los bisnietos que aún no han ni siquiera nacido. Pensemos en eso. Y escojamos hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo 20, ¿cómo es que yo escojo la vida? Dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él. Esto no lo atendió Giezi, pero yo sé que usted sí lo va a atender. Amén. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. No necesitas los talentos de Naamán, ni tampoco los vestidos, porque con el paquete de Naamán viene la lepra. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Bien, o sea, es un examen que trae ya ahí respuesta incluida. Esos son los exámenes de Dios. Yo escogí a seguir al Señor, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, y yo sé que Él tiene cuidado de mí y seguirá teniendo cuidado de mí y de mi familia. Todavía no tengo nietos, pero tengo un montón de niños aquí en la iglesia que son como nietos de uno, y hermanos y hermanas en Cristo. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por hablarnos, Señor, a través de esta palabra, porque en alguna medida todos hemos sido como Giezi, Señor. Yo he sido como Giezi. Aún ahora, Señor, los pensamientos pueden venir a mi mente, a nuestra mente, Señor. Pero si escribes estas cosas,
es porque tú quieres, en tu palabra nos dices que no tenemos que darle largas a los malos pensamientos, a las malas miradas, a los malos deseos, a la codicia o a las cosas que no te agradan, Señor. Porque tu palabra empieza diciendo también que no codiciaremos, pero nada que sea de nuestro prójimo, nada. Señor, en el nombre de Jesús, queremos pedirte primero perdón si no hemos estado contentos o satisfechos con lo que hasta aquí tú nos has dado, Señor. Quita de mí, Señor, toda codicia, Señor. Y recuérdame siempre esta historia de Naamán, porque yo no quiero que la lepra se manifieste exteriormente, Señor, sino que yo quiero cortar, Señor, en mi vida, porque yo no quiero terminar en vergüenza, Señor, como terminó Giesi. Hasta ahí llegó los planes de Giesi, los planes tuyos con él, porque era el criado de un profeta, se suponía que era el aprendiz de profeta. Tú lo querías usar a Giesi y no pudiste. Tú me quieres usar a mí, Señor. Dígale al Señor, tú me quieres usar a mí, Señor. Yo no quiero ser codicioso de nada. No quiero aparentar lo que no soy ni lo que no tengo, Señor. Y yo no quiero ya andarme fijando en lo que tienen los demás para tenerlo yo también o para tener algo mejor. No, Señor, yo quiero más bien desapegarme. Porque tú me enseñas en tu palabra que donde esté mi tesoro, ahí estará mi corazón. Y si mi tesoro está en los cielos, Señor, ahí estará mi corazón. Señor, yo quiero que tú seas mi tesoro, Señor Jesús. Que el reino de los cielos sea mi tesoro y poner los ojos ahí nada más, Señor, en ti, en las cosas que se relacionen contigo, Señor, como dice tu palabra. Pongan la mira en el que está allá sentado en el trono. Así quiero tener mi mirada puesta, Señor. Yo no quiero andar aquí atrás de las añadiduras, porque tú nos enseñaste, Señor Jesús, que busquemos primeramente el reino de Dios y las demás cosas van a venir añadidas, Señor. Como dijo Eliseo, no es tiempo de andar buscando plata, no es tiempo de andar buscando vestidos, no es tiempo de andar sembrando olivares, viñas, ovejas, bueyes y todas estas cosas para hacerse más rico. Porque yo no quiero ser como aquel hombre que edificó, que botó sus graneros porque ya no le cabía las cosas que tenía y edificó unos más grandes y dijo: alma mía, reposa y descansa porque tienes de todo para muchos años. Y tu palabra dice, Señor, que Dios le vino a visitar y le dijo: necio, hoy mismo vienen a pedir tu alma. ¿Y de quién serán todas tus posesiones? Señor, quiero entender, y no te pido que me hagas entender, sino que yo quiero entenderlo por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor. Quiero entender, Señor, entender tu corazón, entender que nos enseñas a no estar apegados, porque el que está pegado a este mundo se quedará en este mundo. El que está pegado a las cosas de la tierra se quedará aquí con las cosas de la tierra. Pero el que pone la mirada en las cosas de arriba, ese tendrá bendición y vida eterna. Porque tu palabra dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba, que son eternas, porque las de aquí son temporales, pero las de allá son eternas, Señor. En eso quiero poner mi mirada, Señor. Y no para codiciar, Señor. Quiero poner mi mirada en ti, porque el que te tiene a ti, Señor Jesús, lo tiene todo. Tú eres el tesoro más grande que el ser humano pueda desear tener, Señor. Y viniste a este mundo y te entregaste, y tu sangre es la sangre más preciosa que pueda existir, y ya he sido lavada en ella y ya no necesito más, Señor. Y tú me sostendrás, tú me suplirás para lo que yo necesite. Porque tú eres bueno, Señor. Quiero seguir confiando en ti y no caer en pecado, Señor, detrás de cosas que no tengo que correr, Señor.
En el nombre de Jesús. Gracias por esta mañana. Yo quiero bendecir, Señor, a esta preciosa familia Fuente de Vida, a todos nuestros hermanos que están acá, pero también a los que no vinieron, Señor. Pedirte que bendigas desde lo alto, Señor, a la iglesia Fuente de Vida, Señor. Bendigas con conocimiento tuyo, y un conocimiento no solamente intelectual, Señor, sino un conocimiento experimental, Señor, que todos podamos experimentar, estar cerca de ti y tu corazón, Señor, tus deseos, lo que tú quieres, Señor, de cada uno, Padre. Que tu rostro resplandezca sobre cada familia, sobre cada joven, niño, Señor, sobre cada adulto y adulto mayor de nuestra congregación. Que esta semana sea una semana de bendición, de entendimiento, de cercanía contigo, de glorificarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que haya provisión, que haya protección y sobre todo, Señor, tu presencia no falte, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vengan todos aquí, Fuente de Vida nos llama, en su amor infinito encontremos esperanza. Sus puertas siempre abiertas para el corazón sincero. Juntos en esta familia, el amor es nuestro sendero. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Luz divina nos guía, fortaleza en cada día. Con fe y armonía, aquí se encuentra la alegría. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.